Panamá es uno de los países que más está cambiando, y yo creo que ahora el ministro lo planteaba en su intervención cuando mencionaba muchas de estas cosas que están sucediendo en su relación con el resto del mundo, incluyendo China, las inversiones que están haciendo en infraestructura. Esta es una de las 3 economías que más crece en América Latina y de las 3 economías que más ha crecido en América Latina en las últimas 2 décadas. Ustedes viven en el país más dinámico de este continente. Y ese dinamismo económico significa transformación de la manera en que se organizan para producir. Y esa transformación en la forma en que Panamá se está organizando para producir, para vender servicios y relacionarse con el resto del planeta, cambia la manera en que ustedes necesitan preparar a sus personas para esa nueva economía que se está construyendo. Y ese es el gran reto que tiene el INADE, ese es el gran reto que tienen las universidades, ese es el gran reto que tiene la educación desde el nivel más básico. Porque a veces cuando se habla del tema de la formación, se nos olvida que si no se han puesto las bases antes, es muy difícil luego pedirle al INADE que transforme a personas que han venido desarrollando su proceso educativo de una manera que tal vez no es la óptima. Entonces, en este tema del futuro del trabajo, y cuando hablamos de la formación, hay que pensar también en ese aprendizaje a lo largo de la vida que mencionaba nuestra directora Carmen Moreno, que es esencial para poder tener éxito en la preparación en ese mundo del futuro que viene. Entonces, de manera rápida quisiera pasar revista de cuáles son las fuerzas de cambio, qué es lo que está haciendo que el mundo del trabajo cambie y que cambie tan rápido. Y a partir de eso, cuáles son algunas de las respuestas que distintos países están haciendo y ensayando frente a ese cambio, que es básicamente lo que Fernando Vargas les va a compartir. Entonces, cuando uno piensa en cuáles son esos motores de cambio, básicamente hay al menos 4 grandes fuerzas que están transformando el mundo del trabajo. Hay una fuerza que tiene que ver con la demografía, hay una transformación profunda de la composición de la fuerza laboral en los países. Esa composición de la fuerza laboral en los países no solo tiene que ver con la edad, tiene que ver también con las actitudes de las personas. Los millennials son personas que se comportan de una manera radicalmente distinta a la fuerza laboral más tradicional que teníamos en el mundo del trabajo. Y ese cambio en la composición de la fuerza del trabajo plantea retos muy importantes. Hay una segunda fuerza que tiene que ver con la tecnología, y ya Carmen mencionó mucho al respecto sobre las transformaciones de la cuarta revolución industrial, lo que ya todos conocemos. Hay otras fuerzas que tienen que ver con los cambios en los patrones de consumo y en los consumidores en el mundo, y qué es lo que le importa al consumidor y cómo las empresas tienen que responder a esos cambios en la demanda. Y hay otro que tiene que ver esencialmente con la transformación en que las empresas se organizan para producir. Hay una cantidad de modelos de negocios que han aparecido en los últimos años que muchas veces ni nos imaginábamos que eran posibles, pero habilitados por la tecnología hay nuevos esquemas y nuevas formas de negocio que están haciendo una transformación significativa en la manera que esas empresas se organizan para generar bienes y servicios. Entonces, en el tema demográfico, lo que les decía es, sí, aquí, bueno, acá tal vez si me ayudan con a pasar la presentación porque no se deja pasar sola, ya ahora sí, ahora se pasó mucho. En el tema de la demografía, básicamente, ¿qué es lo que uno observa? Uno observa no solo un cambio en la composición en términos de la edad de la población, como les decía antes. Básicamente estos son los datos en América Latina, la tendencia demográfica. En el año 2050 vamos a tener en América Latina una cantidad igual de personas de más de 65 años comparada con el grupo de población de 15 a 29. Esta transformación demográfica no necesitamos una bola de cristal para saber que esto va a suceder. Estas son tendencias que desde el punto de vista estadístico uno puede predecir con mucha certidumbre, salvo que hayan cambios inesperados en la forma en que la población, en la tendencia demográfica, pero generalmente eso es una cosa muy predecible. Y ese cambio tiene profundas transformaciones en el mundo del trabajo. Por ejemplo, tiene profundas transformaciones en cómo se financian los sistemas de seguridad social. ¿Quién va a pagar por la seguridad social cuando la población mayoritaria sea esa población de 65 años y más? ¿Cómo se van a preparar los países para poder financiar esa transformación, ese cambio generacional en materia de seguridad social? Pero desde el punto de vista de la actividad productiva y del mundo del trabajo, hay un desafío que es fundamental y que tiene que ver con esta actitud, con la nueva forma
de trabajar de esa población que llamamos los millennials, que es esa población joven, que si usted le pone una corbata y lo sienta frente a un escritorio 8 horas al día, lo mató, porque esa persona no es productiva en esas condiciones. Esa persona no aprende de la misma manera que aprendía una persona, que aprendí mi papá o que aprendía yo. Esa gente necesita de otras formas de aprendizaje, necesita de otros estímulos para poder dar lo mejor y responde a estímulos muy distintos a los que respondíamos nosotros. Algunos de ellos valoran más la oportunidad de poder ir al trabajo sin corbata que le paguen un 5% más de salario, o valora más la oportunidad de trabajar de una forma colectiva que simplemente tenerlo frente a un escritorio respondiendo llamadas telefónicas 8 horas al día. Entonces, el cambio en la actitud, el cambio en la manera en que estas personas aprenden, el cambio en la manera en que estas personas producen, el cambio en la manera en que estas personas son más productivas, plantea un enorme reto en materia de recursos humanos a las empresas. Y plantea un enorme reto para el INADE y para las universidades y para el sistema educativo. ¿Cómo preparamos a estas personas que nacieron en la era digital? Samuel hablaba del tema de que son personas mucho más visuales, pero además en 5 minutos los pierde. Si uno no logró capturar la imaginación de esta persona y no lo logró enganchar en una conversación, en una actividad de aprendizaje, esa persona se desconectó. Entonces tenemos un reto fundamental con este tema del cambio generacional. Y ese reto del cambio generacional impacta al sistema educativo, pero también impacta al sistema productivo. Y poder adecuar las respuestas en el aula y en la empresa a ese cambio es uno de los retos principales que las empresas tienen. Aparte del tema del cambio demográfico, está el cambio tecnológico, del cual ya la directora se refirió ampliamente. Y el tema la cuarta revolución industrial, esencialmente lo que plantea es un cambio en la manera en que el mundo se organiza para producir, utilizando tecnología que ahora hace posible cosas que antes eran imposibles. Y entonces tenemos una serie de disrupciones en el mundo del trabajo. Algunas de ellas destruyen empleos, pero otras también crean empleos. Cuando se hablaba en algún momento, en la época, incluso en la revolución industrial con las máquinas, había un gran temor de que se iba a desaparecer empleos. Al final, empleos desaparecen, pero hay otras nuevas formas de ocupación que generan empleo. Lo que sí es cierto es que los nuevos empleos requieren un conjunto de competencias muy distinto al conjunto de competencias de los empleos que se destruyen. Y esta destrucción de la automatización, de los empleos que genera la automatización, la robotización, genera una demanda de empleos en sectores que requieren competencias más complejas y que requieren un tipo de trabajador distinto. Y si los sistemas de formación siguen preparando a las personas para aquellos empleos que van a desaparecer, es muy fácil saber lo que va a suceder. Al final vamos a terminar como está comenzando a verse en Panamá, en donde hay empleos que no se llenan y personas desocupadas. Esa situación en donde uno tiene una tasa creciente de desempleo y por el otro lado una demanda insatisfecha de trabajadores por parte del sector productivo, que muchas veces la respuesta a la migración obedece a un desalineamiento entre esa oferta y demanda de competencias. Entonces no es que faltan trabajadores, es que faltan competencias en esos empleos que se están generando. Y ese cambio es muy importante poderlo prever para que esa situación no se profundice y se agrave en el futuro. Hay un tema también muy importante que es el riesgo de la desigualdad. Si esas ocupaciones nuevas, que son las que se están generando, demandan de cierto tipo de competencias que solamente los tienen trabajadores que han pasado por un muy buen nivel educativo, y hay otras personas, como decía el ministro, que se están quedando rezagadas, eso puede aumentar la brecha de ingresos en una sociedad. Y a eso hay que tenerle cuidado, porque normalmente puede generar daño al tejido social, a la cohesión social, y eso tiene consecuencias también importantes a largo plazo. En materia económica, hay nuevos modelos en la manera en que las empresas organizan la producción, y ustedes conocen todas estas historias de las nuevas formas, por ejemplo, de hacer negocio, desde los modelos de sharing economy, gig economy, on-demand economy, todas estas nuevas formas que utilizan la tecnología para dar respuestas más oportunas a los clientes, a los consumidores, y nuevas formas de organizar la producción. Por ejemplo, para darle algunos datos, en Estados Unidos, estos tipos de contratos temporales o contratos de economía colaborativa ahora representan el 16% de la fuerza de trabajo, 10 puntos más que hace 10 años, y para el 2020 se prevé que entre 30 y 40% de los trabajadores en los Estados Unidos son contratistas independientes. Y ahí aparecen todas estas cosas como el Uber, y que es un
chofer de un carro en Uber, es un trabajador asalariado, es un trabajador independiente, es un empresario. ¿Qué es? En Estados Unidos algunos choferes de Uber se organizaron y pusieron una demanda cuando los desconectaron y dijeron, a mí me desconectan, eso es un despido. Y si me desconectan, me están despidiendo y en consecuencia yo tengo derecho a las compensaciones que la legislación laboral me otorga como trabajador. Y esa discusión de si esas personas son trabajadores o son contratistas independientes o son empresarios, es una discusión que ni siquiera estaba prevista en la legislación laboral porque no existían estas nuevas formas de negocios. Entonces, esta nueva realidad del mundo de los negocios genera cosas con las cuales incluso el derecho laboral no se había encontrado antes y plantea discusiones que no existían en el mundo del trabajo anterior. Y finalmente, en términos de los otros cambios, hay toda una transformación a nivel mundial de los consumidores. Y ahora el ministro mencionó China. Los chinos le agregaron 500 millones a la clase media en los últimos 20 años. Y esa cantidad de consumidores de clase media demanda una serie de productos distintos que hoy la economía mundial tiene que dar respuesta. Y entonces eso ha generado demanda por materias primas y Panamá va a ser un proveedor importante de esas materias primas que está demandando con la minera, que está demandando esa nueva economía. Pero también genera una demanda por servicios y ustedes van a estar atendiendo 700 chinos por semana. Todo ese cambio en la demanda mundial, producto de una transformación en la clase media de países como China y de los cambios en los consumidores que están demandando ahora servicios que ya no son, o bienes que no solamente les importa el precio y la calidad, sino a la gente le comienza a interesar mucho cómo se generó ese producto. ¿Cuáles son las consecuencias ambientales? ¿Cuáles son las consecuencias sociales? Que también estaban los trabajadores que hicieron la pijama del Rey León de mi hijo. Si los niños que hicieron la pijama, si mi pijama el Rey León de mi niño lo hicieron niños en Haití que no tenían ningún derecho laboral, eso puede ser un escándalo para la empresa que produce esa pijama y eso puede traerse al suelo un negocio. Entonces, esas transformaciones también en el consumo y en los patrones de consumo están cambiando la manera en que las empresas se organizan para producir. Están cambiando los países a los que las empresas van a invertir, porque eso hace que la inversión se mueva hacia países en donde hay derechos laborales, hacia donde hay protección del ambiente, hacia países donde se respeta la ley y donde se respetan esas condiciones que al consumidor le importan. Entonces, todos estos cambios que tienen que ver desde los cambios en los patrones de consumo, desde los cambios en la tecnología, desde los cambios en los modelos de negocio, desde los cambios en las generaciones que ingresan al mundo del trabajo, están generando la más grande transformación del mundo del trabajo en los últimos 150 años. ¿Cómo se prepara un país para hacer frente a ese cambio? Es el gran desafío que ustedes van a estar discutiendo hoy y mañana. Y para terminar, y darle la palabra a Fernando, quisiera terminar con este dato que me parece importante. Cuando uno observa cambios tan radicales en la manera en que el mundo se organiza para producir, la gran pregunta es qué cambios están sucediendo en la forma o en la demanda de competencias laborales por parte de las empresas. Este es un dato de una encuesta que en 2016 publicó el Banco Mundial sobre cuáles son las competencias más pertinentes, y hace una encuesta a un grupo de empresas en América Latina y este es el resultado. El 51% de las empresas considera que las competencias más importantes de todas son socioemocionales. El 29% las cognitivas avanzadas, el 16% las técnicas y las cognitivas básicas el 4%. Si estas son las competencias que se necesitan para tener éxito en el mundo del trabajo que viene, ¿qué tan bien estamos preparando a los jóvenes en las aulas del INADE, en los centros de formación del Ministerio de Educación, en las universidades? ¿Qué tan alineados estamos con esta nueva demanda de competencias? Si no estamos preparando a las personas con estas herramientas para tener éxito, y ya no solo para tener éxito en el mundo del trabajo, sino también, como bien lo dice el logo del INADE, el eslogan, son competencias para el trabajo y para la vida. Esas competencias para el trabajo y para la vida son competencias mucho más complejas que las que solíamos tener o solían demandar las empresas en la vieja economía, en la economía tradicional, en la economía de una manufactura más sencilla, de un sector agrícola muy predominante en las economías. Esta economía panameña es de servicios
Y una economía de servicios tiene todavía mucho más énfasis en este tipo de competencias socioemocionales, porque lo que ustedes venden es hospitalidad, es capacidad de logística efectiva, profesional, eficiente, son servicios financieros. Panamá es una economía de servicios. Y si una economía de servicios que ingresa a esta nueva economía mundial no es capaz de producir personas que tengan este conjunto de competencias, va a ser muy difícil que Panamá pueda continuar siendo la historia de éxito en materia de crecimiento que ha sido hasta la fecha. Entonces, el reto por delante es un reto importante. ¿Cómo hacer para de manera tripartita en Panamá dar respuesta a este desafío? Fue un proceso que arrancó con la alta comisión, pero ahora el gran desafío es cómo pasar de recomendaciones a acciones. ¿Cómo se pasa de una serie de sugerencias en el campo de lo teórico a un conjunto de transformaciones en el campo de lo práctico? Y en eso creo que es muy útil entender qué están haciendo otros, no para copiar, sino para poder tener un referente y poder, a partir de ese conocimiento de lo que están haciendo los demás países, encontrar el camino panameño de prepararse a este desafío. Y para eso quisiera ofrecerle la palabra a mi colega Fernando Vargas, quien va a comentar específicamente este estudio al que hacía referencia Carmen, sobre el informe que se presentó por parte de la OIT Sinterfor el año pasado sobre el futuro de la formación profesional en América Latina. Un gran desafío para Panamá, una gran oportunidad para hacer las cosas bien, y como bien se señaló antes, el INADE está comprometido con un cambio que no es un cambio gradual, y yo creo que ahí reside en mucho la respuesta frente a un desafío de este tamaño. Estamos hablando de una revolución, de la revolución de la formación profesional. Se tiene que reinventar la manera en que se hacían las cosas. No es solamente hacer ajustes parciales, cosméticos, es reinventar la formación. Y cuando escuchemos, por ejemplo, el caso del País Vasco, va a ser muy interesante qué significa una revolución en materia de formación profesional, qué significa reinventar la formación y hacer las cosas de manera distinta. Y ahí hay enormes oportunidades para un país como Panamá, que ha colocado este tema en el centro de sus preocupaciones, y ahora el gran desafío es transformar ese interés y esas preocupaciones en esos cambios y en esos ajustes. Quisiera entonces invitar a Fernando para poder compartirles esa experiencia. Muchas gracias.